Yo creo que estamos un poco en un círculo vicioso sobre el tema de la ayuda, para terminar esta primera parte, y que al no respetar nuestros compromisos, va a ser muy difícil convencer a la comunidad internacional y a los países pobres de ser muy ambicioso en el marco de la agenda post-2015. Va a ser muy difícil porque durante 10 años les hemos prometido algo sin nunca tenerlo en la práctica. Ahora, para salir un poco del círculo vicioso, no es todavía una posición de Concord oficial, pero más bien mi interpretación del trabajo que se está dando desde 10 años sobre este tema. Yo creo que tendríamos tal vez que mover hacia una ambición un poco más amplia. Si se escucha a lo que nos vino a decir el vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, hace pocos años sobre el tema de los cambios climáticos, si se escucha a un economista que trabajó para Tony Blair, que se llama Timothy Jackson, entendemos que más o menos para enfrentar los nuevos desafíos del mundo en los 20, 30 próximos años, cambios climáticos, pobreza, desarrollo sostenible, migración y sobre todo la transición del mundo de hoy al mundo de mañana, se necesitaría movilizar casi 4% del PIB mundial. Y eso, que no es tanto al final de cuentas, comparado a lo que son los presupuestos de nuestros propios estados, esa ambición no puede seguir siendo a través de la ayuda tradicional. Yo creo que eso tendría que ser la oportunidad para pensar un verdadero sistema de impuestos, de tasas a nivel mundial. Sabemos que hay algunos avances sobre el tema de la tasa sobre inversión y sobre las divisas internacionales, pero eso tendría, con la ayuda oficial al desarrollo, pudiéramos aprender de lo que estamos haciendo desde 30 años para empezar a construir un sistema mundial de redistribución, por lo menos con este objetivo de 4% del PIB. Hay los fondos verticales, por ejemplo, que se están implementando para el SIDA, son buenos ejemplos de este intento de movilizar fondos a nivel global. No tendría que ser únicamente los países disque desarrollados que pudieran contribuir, pero yo creo que todos los países del mundo tendrían que contribuir a un sistema nuevo como este, lo cual permitiría a los emergentes, como se llaman, de dar su propia contribución también, así como países más pobres. Entonces, eso yo creo que tenemos que empezar una reflexión. Sabemos que hablar de tasas e impuestos en el mundo de hoy es un poco no muy a la moda, no muy sexy, como dicen los anglosajones, pero sin embargo vale la pena preparar el futuro. Bueno, me quedo con eso sobre el tema de la ayuda y puedo contestar a cualquier pregunta más tarde. En cuanto al segundo capítulo sobre coherencias de las políticas, pensamos en Concord, que es la agenda más importante de la última década y de la próxima. Concord ha sido muy activo con sus miembros desde 2005. Esta agenda vino de los países nórdicos principalmente en aquel entonces, y estamos cada 2 años haciendo también un informe donde miramos a algunas políticas que pueden contribuir o no a los objetivos de desarrollo en los países contrapartes. La Unión Europea misma, para los que no conocen muy bien de esta agenda, los países de la Unión Europea han dado a la Comisión Europea el papel, el mandato de hacer un informe cada 2 años, que acaba de salir esta semana. Esta agenda de coherencia de las políticas para el desarrollo es una agenda muy oficial que logramos exitosamente poner en la Constitución Europea, el Tratado de Lisboa. Entonces, los Estados miembros y la Unión Europea ya tienen un compromiso de intentar poner coherencia para que... ¿Se oye bien ahorita?
Para, ok, perfecto. Para que lo que damos en una mano con la ayuda no sea destruido o disminuido como a nivel de impacto por otras políticas. Eso es el principio, digamos, general. La Comisión Europea, entonces, acaba de producir su informe esta semana. 200 páginas. 200 páginas donde la mayoría consiste en decir todo lo bueno que los Estados miembros hacen hoy día en cuanto a ayuda y comercio. Ayuda apoyando a agricultura, ayuda apoyando a pescadores, ayuda y migración. Y claro, todas las historias que nos cuentan son historias muy bonitas, lo cual viene bien, hay que también hablar de lo bueno. Pero el espíritu de esta agenda es otro, es un mecanismo institucional para identificar las grandes políticas europeas, no la ayuda, las grandes políticas europeas que contradicen los objetivos de desarrollo y de lucha contra la pobreza. Y ahí casi no hay ningún caso realmente sobresaliente puesto a discusión por los Estados miembros a nivel europeo. Entonces Concord sigue empujando para que haya un mecanismo oficial para que una comunidad, un país del tercer mundo, so-called, pueda poner una queja oficial a la Unión Europea sobre un tratado de comercio que está destruyendo todo un sector de producción local, como fue el caso con pollos y exportación de pollo hace varios años, que puedan poner un caso como Senegal, que decidió romper los acuerdos de pesca que tenían con la Unión Europea desde 20 años y que al final impedía a la pesca artesanal senegalí de sacar provecho de las reservas de pescado, etcétera, etcétera. Este mecanismo no existe, por lo cual, institucional, por lo cual no hay más remedio por el momento que tener la sociedad civil que elabora casos, que hace estudios desde los países en desarrollo con nosotros, ONGs europeas, para hacer conciencia y mediatización de los casos de incoherencias. Puedo dar algunos ejemplos exitosos sobre el agrocarburante, no sé si así se dirá en español, pero aquí hubo toda una movilización, no de Concord directamente, pero de sus miembros, algunos de sus miembros, denunciando el efecto totalmente negativo. Era una buena intención cuando la Unión Europea propuso hace 5 años de tratar de tener 20% de todo lo carburante que sea agrocarburante, pero no se estudió, no se anticipó el efecto que eso iba a tener sobre tierras campesinas en los países en desarrollo. Gracias a esta movilización de todos nosotros, pues la Unión Europea ha decidido recién de bajar el objetivo, que era de 25% a 5%, creo, lo cual ya es un buen logro. Lo mismo está ocurriendo hoy día con este tema del, en inglés se dice land grabbing, que es este robo de tierras por empresas que expulsan a comunidades locales para poner, sea cultivos para alimentación o de nuevo para los agrocarburantes. Aquí también hay una campaña, lo estamos llevando y poco a poco en el Parlamento se toman resoluciones para tratar de contrarrestar eso. Lo que quiero decir es que sin estos casos llevados por la sociedad civil en el sur, aquí, no hubiera ninguna discusión sobre estos casos. En conclusión, nosotros solemos decir que en lo de la coherencia de la política lo que más falta hoy día es la voluntad política. Y eso se tiene que trabajar desde el nivel nacional. Insisto mucho para que ustedes sigan pues, involucrándose en este tema que es, a nuestro parecer, aún más importante que el futuro de la ayuda. Hay que seguir peleando, se necesita un compromiso mundial, porque claro, la Unión Europea no puede ser el único a entrar en esta agenda. La OCDE empezó a trabajar eso también. Bueno, y en pocas palabras para concluir sobre este segundo tema,
Aquí se trata de manejar y arbitrar conflictos de intereses entre varias políticas. No podemos esperar que la política comercial de la Unión Europea no sea primeramente para defender los intereses de la Unión Europea. Eso es la política, la realidad. Pero por lo menos tenemos que asegurarnos que estos intereses no se hagan en detrimento de los intereses de los países en desarrollo. En pocas palabras, eso es la agenda de coherencia de políticas para el desarrollo. Pudiera dar más ejemplos de avances que se están dando gracias a nuestra movilización y quiero insistir sobre el impacto que estamos teniendo todos y para también decir que sí, cuando nos movilizamos de manera colectiva, inteligente, pues logramos hacer cambiar la legislación en el country by country reporting. Tal vez otra gente como nuestra amiga Nuria Molina pudiera hablar un poco más concretamente de eso en la segunda parte del panel, pero hay avances muy interesantes. Me quedo aquí con el tema del PCG, que llamamos el CPD en francés y en español debe ser algo parecido, Coherencia de Políticas para el Desarrollo. El tercer tema que quería rápidamente introducir es el tema de la agenda post-2015. Aquí también, en palabras sencillas, si quisiera resumir la ambición detrás de esta agenda, diría que es no más ni menos de ponerse como pregunta cómo hacer convivir 7 billones de personas, tal vez 8 mañana, viviendo en dignidad y gozando de todos sus derechos humanos. Si quisiéramos ponerlo en una palabra, de eso se trata. Es una agenda que tiene claramente por parte de las instituciones europeas como de las ONGs en todo el mundo una ambición mucho más allá del marco de la cooperación al desarrollo. Esta agenda, después de 2015, como la llamamos, la estamos construyendo sobre las lecciones aprendidas de los ODM. También estamos sacando las lecciones del riesgo de tener una agenda ambiciosa sin financiamiento acorde, porque eso es algo realmente problemático y político. Pero sin embargo no queremos tampoco bajar la ambición, porque por primera vez, después de Río más 20, que ha sido hace un par de años, hay un primer acuerdo a nivel internacional para decir que la agenda de lucha contra la pobreza tiene que converger hacia la agenda del desarrollo sostenible, tradicionalmente la famosa agenda de Río, hace 20 años. Y entonces, al reafirmar esta convergencia de agendas, vemos que lo más importante es hacer de esta agenda una agenda universal. Y eso sí, ya no es solo una ambición de nosotros, sociedad civil, pero ha sido formalmente aprobado por la Unión Europea. La Unión Europea está empujando para una agenda universal. Universal, queriendo decir que se aplica tanto a España, Francia y la Unión Europea como a Burkina Faso, Chile o Guatemala. Y eso conlleva cambios totalmente inmensos, porque por primera vez nos obliga a preguntarnos de manera mucho más explícita, actores del desarrollo tradicional, de la cooperación al desarrollo, el tema de nuestro propio modelo de desarrollo. Volveré sobre eso al final de mi introducción, porque tiene mucho que ver con nuestro rol y nuestra manera de hacer cooperación. Entonces, hay una ambición grande, hay un proceso ambicioso que es meramente intergubernamental hoy día. Eso parece un poco tecnócrata lo que estoy diciendo, pero es importante. No es alguien en Nueva York que va a definir esta agenda. Es un grupo de 80 países, si me recuerdo bien la cifra, que van a manejar esta agenda sobre los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Lo cual quiere decir que, así como en la mayoría de los casos,
lo más importante es involucrarse en esta agenda desde el nivel nacional, en una perspectiva internacional, pero desde el nivel nacional. Eso es muy claro, esta agenda es mucho más política que la anterior, y aún si hubo algunas consultas, seguramente en España hubo una, digo yo, como en muchos países, antes de la última Asamblea General de las Naciones Unidas hace poco, estas consultas eran todavía, diría yo, un poco la manera tradicional, ¿no? Se reúne actores nacionales y se les pregunta qué les interesa en esta agenda internacional. Pensamos, de manera más clara, que tenemos que cambiar de dinámica. No es una cuestión de consulta, es una cuestión de cómo identificar en nuestros países los actores sociales que están peleando hoy día en el contexto nacional. Pues, no sé, en España tal vez alrededor de las expulsiones, hipotecas y de la gente que sale de este movimiento, no me recuerdo cómo se llama, su nombre, PHA o algo así, o PAH, y construir sobre estas luchas nacionales una agenda internacional sobre temas de sistema bancario o sistema de housing, de vivienda. Lo que tenemos es construir una agenda sobre las luchas que tenemos en cada país. En Francia hay una gran lucha sobre si el Estado Nacional tendría que renacionalizar las grandes empresas que están cerrando en Francia por un momento, como Obama hizo con la industria de los carros, y después proponer a la venta de vuelta estas empresas privadas a otros stakeholders o shareholders. Pero ese es el tipo de lucha sobre la cual pensamos hay que construir la Agenda 2015. No es una agenda tecnócrata de Naciones Unidas, tiene que ser algo mucho más transformativo. Lo estábamos hablando en South Africa la semana pasada con Civicus, con mucha gente del GCAP, del Global Call for Action Against Poverty, en español debe ser la llamada, bueno, Pobreza Cero, tal vez, la gran campaña que ustedes han manejado por años allá. Así que esta movilización es amplia. Está también Social Watch, que tal vez algunos de ustedes conocen, el Foro Internacional de Plataformas Nacionales de ONG de Desarrollo, que se llama el FIP, está también muy activo. La campaña CAN, que es Cambios Climáticos, Climate Action Network, está también adentro. Ya mencioné Civicus. Eso está diría yo, desde 2005, por primera vez se ve una movilización general a nivel mundial sobre estos temas. Lo dejo aquí por el momento, diciendo que es una agenda mucho más política, que nos va a obligar a retomar el tema de nuestro propio modelo de desarrollo aquí, pero que nos da también la oportunidad de ser más político. Para terminar, nosotras, ONGs, que era mi último capítulo, digamos. Para empezar con logros, yo creo, me recuerdo 10 años atrás cuando llegué en Concord, nos sentíamos muy marginalizados, el rol de las ONG estaba en discusión más o menos en todos los ámbitos. Muchos políticos y líderes de las instituciones europeas nos querían un poco poner en un rincón de service provider, ¿cómo se llama? De proveedores de servicios, y hemos, creo yo, de manera bastante sutil y eficaz, cambiar realmente esta dinámica, y la prueba de eso es la comunicación que acaba de sacar hace un año más o menos, octubre-noviembre de 2012, la Unión Europea sobre el rol de la sociedad civil en desarrollo. Es una de las mejores comunicaciones que existen por parte de donantes sobre el rol que jugamos ahí, allá, sociedad civil en desarrollo. Un rol político, y yo creo que eso es una buena base si ustedes están rediscutiendo en el marco nacional el cuadro de rol de ONGs y de sociedad civil en desarrollo. Eso es un buen documento de base de la Unión Europea, lo cual tendría que aplicarse
casi en todos los países. Ahora bien, si eso ha sido, creo, un buen avance, un buen logro, hay dos cosas muy preocupantes. Una, que es que el espacio político de la sociedad civil está bajo ataque y bajo amenaza casi en todas partes del mundo. Lo hemos visto aún en los países nórdicos, que solían ser los países más progresistas, ya no quieren financiar advocacy, trabajo de cabildeo. En Estados Unidos trataron de hacer el mismo proceso, pero la Plataforma Nacional de Estados Unidos, Interaction, atacó al Estado a nivel de la Corte de Justicia y después de 7 años ganó. Ganó el argumento legal de que no es porque estamos criticando a nuestros gobiernos que no podemos recibir fondos de gobierno. Y eso es un tema, por lo menos en Estados Unidos, muy importante, y espero que en la Unión Europea algún día tengamos el coraje de poner nuestros estados a juicio también. La segunda cosa sobre este espacio político es que a nuestras fronteras vemos que aún en Rusia, empezando por Rusia y en otros países europeos, los gobiernos están atacando a la sociedad civil, poniendo nuevos cuadros legales. El tema del espacio político bajo ataque en todas partes del mundo, incluyendo en Europa y en la región mediterránea, etcétera, etcétera. Y aquí eso requiere una respuesta un poco más fuerte de parte de nosotros, porque aparte de Civicus, a nivel internacional, que produce este informe anual sobre espacio político para la sociedad civil, nosotros a nivel de Concord hacemos muy poco para ser solidario de los activistas que están recibiendo estas amenazas. Está chica aquí. Ahora bien, el segundo tema, y casi he terminado, es la desconexión con nuestras propias sociedades. Creo que todos aquí en el nivel europeo nos estamos dando cuenta que pensábamos que contando la historia del pobre niño que tiene hambre en el sur iba a ser suficiente para conectarnos con nuestra sociedad aquí. Sabemos que el respaldo de los donantes es todavía bastante alto, los donantes privados, aún en países de crisis, pero no es suficiente para realmente responder a los desafíos políticos del futuro. Y de manera clara, creo, estos 2-3 últimos años, muchas ONGs se están dando cuenta que tenemos que reinventarnos, así lo decimos nosotros, no para decir que todo lo que hicimos está mal, pero hay que revalidar lo que se hizo bien y reorientar, reinventar lo que hace falta para ser un actor útil en la sociedad del siglo XXI. Entonces, eso es lo que estamos trabajando en Concord de manera más explícita desde un año, a través de un proceso en el cual varios de ustedes han participado y les agradezco por eso, que se llama el Political Narrative, que consiste en poner en la mesa las discusiones más complicadas, los tabús sobre nuestro sector, sobre nuestro modelo de ONGs. Estuvimos, lo mencioné la semana pasada, en Johannesburgo, con muchos actores de la sociedad civil mundial, y de nuevo tuvimos que hablar de manera muy franca de eso. Todas las grandes ONGs internacionales, que llamamos las INGOs, estaban ahí también y tuvieron discusiones muy difíciles con actores locales del sur, criticando el modelo de abrir oficinas por todas partes en los países en desarrollo, compitiendo con los espacios políticos de la sociedad civil local. Todo eso se está empezando a discutir. No son temas nuevos, pero ya se discuten sin intermediarios. Aquí a nivel europeo estamos con toda la comunidad de la educación y el desarrollo tratando de volver a preguntarnos cómo reconectar mejor con la juventud en la Unión Europea, los partidos políticos, los medios de comunicación. Y yo creo que eso es una oportunidad enorme al momento de preparar lo que va a ser la agenda después de 2015 para reinterrogar nuestro rol, la manera y las estrategias sobre las cuales queremos involucrarnos en el futuro.
Sabemos que ustedes también están organizando discusiones alrededor de eso. Tal vez esta misma actividad hoy contribuirá de alguna manera a hacer adelante el tema. Pero para terminar, quisiera decir que Concord está identificando el tema de las alianzas como uno de los temas fundamentales sobre nuestro rol. Las alianzas no solo con ONGs en el sur, pero las alianzas también en Europa. Con quién trabajamos, con quién articulamos aquí en nuestros propios países. Yo creo que aquí este tema es un poco tabú, pero muchas ONGs del sur no les interesa tener un actor enfrente, como nosotros, ONGs tradicionales de desarrollo, que solo habla de su país a ellos. Quieren un interlocutor que pueda hablar de España, de la política en España, que puede ponerlo en contacto con los sindicatos españoles, que le puede abrir puertas sobre el cooperativismo español, que es tan activo, que quieren estar construyendo relaciones con movimientos de mujeres ahí y acá. Y entonces nuestro rol tiene que evolucionar mucho más, creo yo, y no solo yo, en Concord estamos convencidos que el tema de proyectos está evolucionando hacia otra cosa que es mucho más acorde con la sociedad de hoy, que es de redes, de poner gente en contacto, de construir plataformas comunes de acción, de influencia política y crear este espacio político internacional que todavía queda por construir. Me quedo aquí, de nuevo siento el problema técnico, vamos a ver cómo en el futuro lo mejoramos. Hemos grabado esta ponencia introductiva que hice, la puedo compartir con ustedes en el futuro. Y no he hablado de un tema un poco polémico también a nivel europeo, que es el rol del sector privado en desarrollo, que sería demasiado largo entrarlo ahora, pero si hay preguntas, trataré de contestar también. Les agradezco mucho la atención y la oportunidad sobre todo. Gracias. Muchas gracias. Claro, sí, te parece fatal. ¿El debate es posible o no? Los organizadores, no veo aquí que pone debate, pero algunas preguntas, ¿no? Y agradecer también la presencia, que no lo he podido hacer al inicio, pero no estaban aquí todavía, de Naya Ortiz, diputada de Izquierda Rural, y de Antonio Picó, que nos acompañan permanentemente en nuestras reflexiones, en nuestros eventos y en todo momento, y que luego transmiten y luchan también dentro de su espacio, dentro de lo que es posible en la actual situación que vivimos de falta de participación y de escucha, pero sí sabemos que son portavoces también. Y no sé si queréis tomar la palabra o dar una palabra en general. Bueno, pues, si os presentáis, por favor. Mi pregunta era sobre la posición de Concord frente a la ayuda reembolsable. Si puede explicar muy bien un poquito más cuál es su posición sobre la inclusión de fondos de ayuda reembolsable que por otra parte vienen contabilizándose en las estadísticas del CAD, que todavía son más o menos el Instituto de Ayuda Oficial al Desarrollo y tiene que cumplir ciertas condiciones de concesionalidad y tienen la particularidad de que cuando son reembolsados computan de forma negativa. Entonces me gustaría conocer un poquito más por qué esa oposición a que esto se compute así y también poner otro elemento de manifiesto en este debate. Si no abrimos la contabilidad de la ayuda a otros flujos que hoy por hoy no es una OD porque les falta concesionalidad, porque no provienen exactamente de un presupuesto público, y estoy pensando, por ejemplo, en la financiación de los bancos de desarrollo, digamos que el sistema está perdiendo de cuentas, tiene muchas limitaciones pues, para
tenemos 3 preguntas, si hay, y le damos paso a Olivier. Sí. Soy Joan Moneda de Barcelona. Mi pregunta tiene que ver con los problemas de legitimidad de las políticas de cooperación, los problemas de legitimidad social. Pese a que encuestas y estudios como los eurobarómetros dicen que la sociedad europea sigue apoyando las políticas de cooperación, lo cierto es que los recortes sin propuestas alternativas claras, porque los recortes en sí pueden ser lamentables. Lo más lamentable es que no se presenta una alternativa al desmantelamiento de la política tradicional. Si eso no tiene coste político para los gobiernos que toman las decisiones, que desde mi punto de vista no lo tienen, ¿cómo podemos seguir adelante? ¿Cómo vamos a recuperar el apoyo social a esas políticas de cooperación? Sobre todo, ¿cómo forjamos un contrato global de solidaridad cuando la sociedad global no se reconoce a sí misma como tal sociedad? Es difícil establecer tal contrato. Soy Mariana de Leídos del Mundo. Y me gustaría saber cuál es la opinión sobre, cuando has hablado de alianzas, de las alianzas con el sector privado. No sé si hay como pistas para diferenciar dentro del sector privado empresarial, me refiero, pues, las RSC, ¿no? La ayuda esta corporativa, ¿cómo veis esta posibilidad? Okay. Olivier, contamos hasta las 11, los chicos. Sí, lo tengo claro. Sí, cuando ustedes quieran, ¿no? Me dicen, ¿no? Estoy a su disposición. ¿Quieren que conteste estas 3 primeras? Ok. Lo único que siento es no recordarme los nombres, no he logrado apuntar los nombres de la persona. Entonces voy a ir por primera, segunda, tercera, pero disculpen por eso. Yo creo que la primera pregunta pues venía de alguien con, de hecho, mucha experiencia, expertise sobre este tema de la ayuda reembolsable, más que lo que yo me siento, no soy nada un experto en esos temas, pero lo que entiendo bajo el control de Nuria, no sé si Nuria está todavía ya con ustedes en la sala, pero ya este mecanismo de contar ayuda reembolsable como parte de la ayuda oficial que no es neta, que llaman creo que gross o whatever, bruta, decíamos en francés, eso ya existe como mecanismo. No se necesita hoy día cambiar la definición de la ayuda oficial para poder poner adentro del cálculo esta ayuda concesional. Ahora, lo que sí está cambiando es la dimensión. Como no logran llegar al 0.7%, los actores tradicionales de la cooperación europea, a nivel europeo, no hablo de la Unión Europea, están empujando mucho para que se conte todavía más estos fondos para artificialmente hinchar las cifras. Y eso no me extraña para nada. Yo aquí, en toda franqueza, yo he visto como Francia, como Alemania, con sus 2 agencias de cooperación bilateral, que al final son bancos y nada cooperación tradicional, son bancos, han influenciado toda la agenda europea desde hace 7 años para volver a poner, uno, el sector privado como el primer actor pertinente de desarrollo, y 2, para incluir todo lo que son flujos financieros adentro han empujado algo como un concepto que se llamaba la comprehensive approach, que todavía se está discutiendo a nivel europeo. Entonces, es un riesgo real y hay que contrarrestarlo, movilizarlo, denunciarlo, lo cual hacemos cada año. Pero hoy día Concord está, creo que, realizando que el tema va más allá de la ayuda tradicional, neta,
y se creó hace un par de meses un nuevo grupo de trabajo en Concord que se llama Finanzas para el Desarrollo, que trata de ver de manera más global todos estos temas, incluyendo el tema que había dicho que iba a retocar y no lo hice, sobre recursos domésticos, que de manera creciente los donantes piden a los países contrapartes de movilizar sus propios fondos. Pero sabemos que, en parte, las mismas reglas de comercio y de inversión internacional no permiten a los gobiernos de los países en desarrollo sacar la parte de los impuestos que corresponde a las multinacionales nuestras activas en sus territorios. Por lo cual se hizo esta movilización país por país para que reporten las multinacionales el valor agregado que producen en cada país, de tal modo que los gobiernos puedan tener un sistema de impuestos más justos que incluye todo el dinero que hacemos en sus propios territorios. Eso está en camino, con buenos alcances por el momento en el sector de minas y extracción, buen alcance aún mejor en el sistema de bancos financieros, y hoy día estamos llevando una gran pelea para que se aplique a todas las empresas europeas y no europeas presentes en nuestras bolsas de valores a nivel europeo y en todos los sectores de actividad. Esta última batalla todavía no se ha ganado. En la segunda pregunta sobre legitimidad social de la política de cooperación. Me gustó lo que puso la persona que hizo la pregunta del contrato global. Necesitamos reconectar los problemas que conocemos nosotros en los países en desarrollo desde décadas con los problemas que nosotros enfrentamos en nuestras propias sociedades. Yo creo que eso es la gran transformación que tenemos que hacer. La crisis financiera está en todas partes, ustedes bien lo saben, no solo en los países en desarrollo. El modelo de producción y de consumo no puede seguir como está contemplado en los países ricos, no funciona para 7 billones de gente. Eso nos lleva a crisis climáticas y medioambiental total, lo sabemos todos. Hay que aliarnos con todos estos actores locales en nuestros países para construir lo que llamamos el Global Narrative, donde vamos a tratar de intercambiar con nuestras sociedades sobre otro modelo de valores, otro modelo de consumo, otro modelo de producción, otro modelo democrático. Sabemos también que no estamos con las herramientas necesarias hoy día, con nuestras democracias muy representativas y nacionales para enfrentar los nuevos retos internacionales. El tema del espacio político global, aún a nivel de la Unión Europea, está todavía por construir. Yo creo que esta legitimidad social la vamos a reconstruir articulándonos con los movimientos de base de nuestras propias sociedades. Y ustedes, por la crisis, desgraciadamente, pero tienen una sociedad civil muy vibrante, muy creativa, y por ahí hay que, creo, reempezar. Finalmente, alianzas con el sector privado. Concord no ha logrado tener una posición única, y diría que, bueno, sobre este tema muy complejo. Hemos trabajado todo el año 2012 para tener posiciones con matices, no one size fits all. Y este documento de 40 páginas está disponible, tal vez no en español, pero se pudiera traducir si necesario, porque es un buen documento de síntesis para tratar de clarificar el debate. Es muy complejo. Lo que las instituciones tienen en la mente cuando hablan del sector privado y desarrollo son las multinacionales europeas. Eso es el sector que ellos quieren ayudar, apoyar para ganar nuevos mercados en el sur. Eso no es nada nuevo. Ustedes tienen un observatorio de las multinacionales que siempre he admirado mucho, que ha hecho este trabajo sobre América Latina y las multinacionales españolas por una década, y las pruebas de cómo se juega con
canales de ayuda a la cooperación e intereses económicos nuestros, eso es la agenda de nuestros estimados políticos e instituciones. Nosotros, ONGs, cuando hablamos del sector privado, pensamos en otra cosa. Quisiéramos que el sector privado local en los países en desarrollo esté apoyado, protegido, que tenga un enabling environment que les permita desarrollarse, especialmente si son cooperativas, grupos de base, etcétera, etcétera. Tenemos décadas de experiencia en este terreno. Este trabajo tiene que seguir adelante y hay algunas posibilidades para mejor apoyar este tejido económico local en los países en desarrollo. Ahora, está a la moda últimamente un tercer componente que es la economía social, que no es nada nuevo, sobre todo en países como España, pero que desde Estados Unidos nos viene con un nuevo concepto de social entrepreneurship. Y aquí hay que ver qué entendemos por eso, si eso va a cambiar un poco las divisiones de los territorios entre economía solidaria, etc. Pero hay una nueva iniciativa ahí sobre la cual las ONGs americanas están apoyándose mucho. Yo tengo algunas reservas, pero hay que, creo, ver de qué se trata. Ahora, el último bloque de esta discusión sobre alianzas con el sector privado, para ser muy franco, tiene que ver con dinero. Cómo ONGs pueden captar financiamiento del sector privado para hacer sus proyectos. Y eso es un debate totalmente diferente, no tiene nada que ver con actor en desarrollo, tiene que ver con financiamiento de ONGs. Y yo veo que muchas ONGs europeas hoy quieren entrarle al tema del sector privado en desarrollo únicamente o principalmente por esta última razón, que es en un momento donde los subsidios estatales disminuyen, cómo captar un financiamiento alternativo con el sector privado. Y eso realmente yo no quiero juzgar si una ONG necesita hacer eso, que lo haga, pero que no diga que el sector privado en desarrollo es beautiful y que va a solucionar los problemas del mundo solo porque necesitamos un poco de financiamiento. Eso para mí es la línea que no tenemos que cruzar. Olivier, Déjame un segundo, lo voy a colocar y vuelvo a coger, que estaba batallando otra vez. Sí, bueno, había terminado en realidad, no sé si quieren que repita la última cosa o no sé qué se perdió. ¿Dónde quisieran que le tome o quieren otras preguntas? a partir de la pregunta, ¿no? ¿Cómo se la última pregunta? Las ONGs en el sector privado para la ejecución de proyectos por ahí. Ok. Bueno, sobre este tema, ¿se oye mejor ahora o todavía muy cortado? Yo creo que el tema del sector privado es un tema muy complejo, por lo cual Concord no logró tener una única posición sobre el tema y ha más bien desarrollado un proceso de un año de trabajo con muchos actores de la Confederación que culminó en diciembre de 2012 con un informe que hemos publicado el día de los derechos humanos el 10 de diciembre para simbolizar toda la importancia que le dábamos a estos dos temas, privado y derechos humanos. Este documento lo pueden obtener con Concord en el sitio web y si hay necesidad de traducir el summary, el resumen, pues lo pudiéramos contemplar. Es un documento, creo, muy bueno. ¿Por qué es muy bueno? Porque trata de diferenciar este tema que se puede resumir en una frase, alianza con el sector privado, pero en realidad que concierne a realidades muy diferentes. Entonces, eso estaba diciendo. Hay por lo menos 4 realidades totalmente diferentes. Una es la realidad y la approach que defienden nuestras instituciones, que consiste en promover el sector privado europeo, principalmente
multinacionales europeas en los países en desarrollo. Y eso es el objetivo principal hoy de lo que las instituciones llaman sector privado y desarrollo. Promoción de nuestros intereses. Y mencionaba yo el trabajo excelente que hizo una organización de España, tal vez miembro de la coordinadora, que se llama Observatorio de Multinacionales, que miró durante más de 10 años el involucramiento de las multinacionales españolas en América Latina. Entonces aquí es un tema, y sobre este tema quisiera decir que Concord es muy crítico sobre el desenvolvimiento de las multinacionales en países en desarrollo. Volvemos al tema: no pagan impuestos, no respetan los derechos humanos mínimos que tenemos aquí a nivel laboral, etcétera, etcétera. El segundo bloque de esta discusión compleja es la nuestra, es nuestro bloque, la experiencia durante décadas de apoyar actores locales en los países en desarrollo, que son empresarios, pequeña, mediana empresa, cooperativas, grupos de productores, etcétera, etcétera. Aquí tenemos millones de cosas que enseñar, buenas prácticas, otras tal vez no tan buenas, pero sobre la cual construir una política de apoyo al sector privado local en los países en desarrollo que se da muy poco en realidad. Lo hemos tratado en Guatemala cuando yo trabajaba allá en la delegación de la Unión Europea, pero ha sido cuestionada mucho por la sede, por ejemplo, de la Unión Europea en aquel entonces. Pero bueno, había un viceministro de la pequeña y mediana empresa, por lo menos se pudo hacer algo. Eso es, creo, la prioridad, tendría que ser la prioridad de la cooperación al desarrollo, apoyar el sector privado local, pequeño, mediano, en los países en desarrollo. El tercer bloque sobre el sector privado y cooperación, desarrollo, etcétera, es este tema de la economía solidaria, la economía social, como una alternativa al for-profit business. Y estaba diciendo que vemos desde Estados Unidos venir una nueva tendencia, una nueva movida que se llama Social Entrepreneurship, y que todavía en Europa no sabemos cómo situarnos con esta nueva abordaje, porque vemos que pudiera ser muy útil, que es un nuevo business model, pero pudiera ser también una amenaza porque tiende mucho a promover la privatización de servicios sociales, educación, salud, etc. Es un debate en el cual les invito a participar de una manera u otra, es muy interesante. Y para terminar, yo decía que la realidad de nuestro sector hoy día, con una baja sustancial de subsidios desde gobiernos, hace crecer el interés de nuestras ONGs para financiamiento que vienen del sector privado, que no tienen nada que ver sobre el rol del sector privado en el mundo, sino que tiene que ver con la sobrevivencia de nuestras propias organizaciones en momento de crisis. Y lo que yo pienso inaceptable hoy, la frontera que pienso no se puede cruzar, es la de hablar bien del sector privado a todos los niveles solo porque nos empiezan a financiar un poco más los proyectos. Eso es a nivel político, a nivel de ética, inaceptable, y desgraciadamente muchas ONGs, algunas muy influyentes y grandes, están en esta línea de ir muy positivo con el sector privado solo por la perspectiva de recibir un poco de fondos. Y eso nos explotará en la cara tarde o temprano, creo yo.